A través de este video quisiera compartir con ustedes una lectura desde la estética, desde la contemplación de una pintura, para poder entrar con pies descalzos, como dice el título, por la belleza del sueño, del llamado, de eso que nosotros llamamos el sueño de los 9 años. Y nos vamos a valer, para poder hacer este ejercicio contemplativo, de una pintura que me parece que es muy interesante que nos detengamos en algunos detalles porque nos pueden servir justamente para eso, para poder mirar más profundamente este hecho que Don Bosco nos cuenta como un hecho fundante de su vida. En la Basílica Superior del Colle Don Bosco, ustedes pueden también encontrar ahí, y lo van a encontrar seguramente en el enlace de este video, una posibilidad de ir a través de un video de YouTube a visitar ese lugar. Es interesante porque pueden tener un poco la imagen de todo lo que esto significa. Es una basílica que se encuentra ahora en el lugar donde se ha descubierto, después de que se había derribado un poco todo lo que había en ese lugar, que puede ser el lugar más exacto del nacimiento de Don Bosco, lo que se llamaba Cascina Biglione. Bueno, ahí está construida esta Basílica Superior del Colle y encontramos una serie de pinturas, de acrílicos, que nosotros nos vamos a detener en uno de ellos, que es justamente un acrílico grande que está en el crucero lateral derecho mirando hacia el altar. El pintor es Mario Bogani, es justamente un muralista muy reconocido, ya fallecido en Italia. Tiene muchos trabajos hechos sobre el tema de Don Bosco y también de algunos otros santos. Y hay algunas características interesantes que quisiera dejar al inicio para que podamos contemplar esto de manera así más precisa, más certera, ¿no? En primer lugar, este pintor intenta casi siempre traslucir las experiencias humanas, pero en su impacto interior, aquello que está pasando adentro de las personas o del mundo que él quiere presentar allí en esas pinturas. Entonces, en general, al referirse a los santos, son experiencias espirituales y por ende juega con una especie de imágenes en transparencia, donde vamos a ver, de hecho más adelante eso lo vamos a trabajar un poquito, en como si fuera lo que nosotros estamos viendo y lo que estuvo o estará, ¿sí?, en una imagen más difuminada. Eso a la vez también aparece con características del tipo de colorido que usa. Si ustedes se fijan, es un colorido pastel, podríamos decir, colores muy suaves, muy sugerentes, pero a la vez también con potencia de justamente esa transparencia que decía antes. Y después un elemento que lo vamos a trabajar también, pero que es central, y de hecho se lo ha llamado así a este pintor Mario Bogani, el pintor del rostro de Cristo. Tiene un montón de facetas, de modalidades, de versiones, podríamos decir así, del rostro de Jesús que él nos quiere mostrar, y en este caso también en esta pintura del sueño de los 9 años hay un detalle muy importante sobre eso. Esta es la pintura en su detalle del sueño. Antes lo vimos en la versión completa, ¿sí?, que tiene, uno la tendría que leer de arriba para abajo como en sentido horario justamente. Y entonces nos encontramos con, en sentido antihorario. Nos encontramos con un Don Bosco o un Juanito Bosco soñando, después un Don Bosco sacerdote joven y el episodio de la sacristía de la iglesia de San Francisco de Sales el 8 de diciembre, y después un Juan Bosco que está intentando construir su proyecto pastoral, educativo pastoral, en el oratorio, y entonces encontramos ahí lo que sería la Tetoia o el cobertizo Pinardi, que va a ser el que va a dar origen al oratorio de Don Bosco. Bueno, nos vamos, como decía, a concentrar en el detalle del sueño, y aquí podemos encontrar varias cosas. En primer lugar, vemos que es una figura que también sigue como esta circularidad, y que hay que leerla como en muchas facetas, como en muchas capas, ¿no? En primer lugar tenemos
lo central del sueño, que podríamos decir es la imagen del personaje y la señora junto con Juanito, y ese entorno que es el que justamente Juan Bosco nos cuenta en la memoria del oratorio, que de dónde surgen estos personajes, de la misma situación en la que se encuentran los chicos y las chicas, es decir, esa situación que en el lado derecho es de pelea, de oscuridad, de mucha lucha entre ellos, después en el lado izquierdo se va a transformar en la paz, el encuentro, el amor, ¿sí? Y en ese espacio, en ese lugar, en ese territorio es donde se da esta situación del sueño. Este es un aspecto muy importante porque la vocación, el llamado de Juan Bosco surge de la misma vida en dificultades, vulnerada, problemática, en peligro, que él percibe en los jóvenes de su tiempo y que lo ha ido percibiendo ya desde su infancia. Allí aparece el personaje del Señor, que es el que está en la versión que tenemos acá, que no es central, porque justamente acá podríamos decir casi que comparten el protagonismo María y Jesús, y eso va a ser muy interesante para pensar también en el modo con el que él concibe, Juan Bosco concibe su mirada de Jesús, ¿no? O su mirada también de María. Y después lo clásico de las ovejas y los animales feroces. Fíjense que acá de hecho no aparece de ninguna manera los lobos, que nosotros, de hecho él no lo dice en el sueño, entonces son cabritos, son toros, etcétera, etcétera. En otra imagen un poquito más al lado podemos encontrar también osos, etcétera, etcétera, perros. Bien, aquí tenemos ese detalle, ¿ven? Los colores pastel son muy claros y acá comenzamos a ver ese detalle que les decía de la transparencia. Fíjense que todas las siluetas están como en movimiento. Es como que nosotros estuviéramos viendo el desplazarse de las siluetas. Si ustedes miran un poquito allí el rostro de Jesús, que después lo vamos a ver, tiene otra versión, el rostro de María tiene otra versión, el rostro de Juanito tiene otra versión por detrás, y así pasa con los chicos, tanto en la versión de los que se están peleando como los que se están amigando, podemos decir así. Esto es fundamental para entender este trasfondo que decíamos de la interioridad o de la espiritualidad. Siempre hay algo más que podemos encontrar en este mensaje que se nos está presentando a través de esta pintura. Vamos a ir tomando algunos detalles para que después ustedes en la contemplación de esta imagen puedan también rezar, puedan reflexionar esto que este pintor nos ha querido decir, que está muy en profundidad, es como justamente una lección hecha desde la belleza del sueño de los 9 años que Juan Bosco nos cuenta casi prácticamente hacia el final de su vida, dejándonos como un testamento espiritual también de su propia experiencia pedagógica, teológica, pastoral, etc. Vamos a ir al detalle de los chicos, que ya dije algo. Fíjense allí esta situación que está en penumbra y entre ellos, como nos cuenta el sueño, están peleándose. También nos dice que insultan a Dios, nos dice la versión del sueño. Bueno, esta oscuridad de la vida de los jóvenes es la que el Señor elige para encarnarse, y entonces vemos ahí en la parte inferior izquierda un pedacito de su manto, del manto de Jesús, del personaje. En realidad en ningún momento dice Jesús propiamente Juan Bosco, pero habla de este personaje luminoso, y ese manto está como naciendo, apareciendo, como que estuviera metido en el barro de la vida de esos pibes, de esas pibas. Esto es muy interesante para entender el sentido también de cómo nosotros como salesianos, como salesianas, captamos y entendemos la contemplación de Jesús. No podemos separar contemplar a Jesús de contemplar la vida de nuestros chicos y de nuestras chicas. Un segundo elemento que nos puede servir es justamente el que a mí me gusta decir que es el central del sueño, ¿sí? Porque es como es el más misterioso, el más incógnito, el que en cierto modo le provoca también a Juanito toda una situación que va a ser a lo largo de su vida una búsqueda
este personaje que es el que en el sueño lo está llamando, le está diciendo, ponete en medio de ellos, no lo hagas con golpes, es un personaje que él no conoce. Bueno, fíjense la discreción que ha elegido Bogani para presentar a Jesús. Es un personaje que está por detrás, no se le aparece así como imponiéndosele, muy sugerente por otra parte, no ha elegido algo que en el sueño Don Bosco nos dice que es que el personaje tiene un vestido muy luminoso, muy blanco. Acá ha elegido más bien el vestido rojo, que es la imagen de la pasión de Jesús. Entonces, también acá hay algo interesante, que es que este Jesús luminoso que aparece resucitado, podríamos decir así, en el sueño, también es el Jesús de la pasión, el Jesús del amor entregado, del corazón ardiente, esto que va a recibir también de Francisco de Sales, que es el que le va a decir, no con golpes, sino con la mansedumbre, con la bondad, te los vas a ganar como tus amigos. Pero fíjense ahí, ya podemos ver también la gestualidad de Jesús, ¿no? Esto que lo vemos como mirando a Juanito, pero a la vez también mostrándole, señalándole a otro personaje que va a aparecer y que él le va a ceder como el puesto para que sea justamente quien acompañe a Juanito en este proceso de aprender a vivir y a trabajar y a entregarse por los chicos y las chicas. Aquí tenemos justamente el personaje que podríamos decir en este cuadro es central, ¿sí? Es el personaje de la señora, le llama así, pero fíjense de nuevo, quien la señala es Jesús. Entonces no podemos separar el sentido de esta señora, de María, de la indicación que el mismo Jesús, es el que se la da. Podríamos estar hasta pensando en estas dos imágenes que vamos a tener de María Auxiliadora también, o escenas evangélicas que nos van a servir para entender a María Auxiliadora. La de la cruz, aquí tienes a tu madre, aquí tienes a tu hijo, quizás sea como la que ha elegido Bogani plasmar acá, pero a la vez también está la de María, que está tomando de la mano a Juanito, haciéndose cargo de esto, haciéndose madre, y a la vez con su mano señalando casi hacia Jesús, como diciendo, hagan lo que Él les diga. Bueno, esta especie de complicidad que hay entre Jesús y María es un elemento espiritual muy importante de nuestra modalidad, de nuestra espiritualidad salesiana, que nunca vamos a terminar de profundizarlo totalmente, porque hay una conexión muy fuerte entre el uno y la otra. El Señor nos da a María, María nos vuelve a Jesús, ¿sí? Y por eso lo toma a Juanito para que también ella misma pueda hacer este gesto. Acuérdense que este sueño va a tener una conexión con ese momento en el cual Juan Bosco, al inaugurar, en el momento de la bendición, de la consagración de la iglesia del Sacro Cuore de Roma, él va a rezar esa misa en el altar de María Auxiliadora y va a justamente hacérsele luminoso frente al misterio de Jesús que está celebrando de la Eucaristía, eso que a su tiempo todo lo comprenderá. Por eso llora y llora un montón de veces en esa Eucaristía, que también es parte de nuestra tradición. Y los chicos, la otra parte, digamos así, de esta imagen es allí abrazándose, incluso pareciera hasta el gesto de dar un beso, ¿no? Como que el centro del sistema es no solamente lograr con amor, sino lograr que la compartida entre las personas que se acercan a nuestro carisma salesiano esté centrada en el amor. Bueno, ahí aparecen también los otros animales que le decía, una especie de toro, ¿no? Y también un oso. Bien, simplemente para concentrarnos en la imagen de Jesús, yo les voy a mostrar algunas de estas versiones del rostro de Jesús que decíamos que Bogani va
presentando en sus cuadros. En este caso tenemos esta que es la de El sueño propiamente. Ven, aquí se ve muchísimo más esa transparencia que decía, pero podemos encontrar esta otra que es un mural que pintó a la entrada de un cementerio, y ahí encontramos este juego entre el Cristo crucificado y el Cristo resucitado, que podría ser más parecido al Cristo que se nos muestra en el sueño. ¿Ven? Este Cristo de los velos blancos, que no llegamos a verlo totalmente, no llegamos a captar quién es, pero sin embargo la luminosidad, en este caso, como decía, una luminosidad muy tenue, ¿no? Pero a la vez que nos atrae, nos invita a concentrar la mirada, como nos va a decir Juan Bosco, en él mismo. Y después otro que también lo tiene a Don Bosco allí es una pintura que se encuentra también allí en el mismo cole, que es la multiplicación de los panes. Ahí vemos que es Jesús el que multiplica los panes. De hecho, después ustedes lo pueden buscar si quieren a este cuadro completo. Allí Jesús está haciendo la fracción del pan, está la cuestión también eucarística, también está Emaús por detrás. Fíjense de nuevo la transparencia del rostro. Él está haciendo ese gesto que es eucarístico, y abajo Don Bosco con chicos están multiplicando el pan, que significa la posibilidad de entregar el pan material, pero el pan también del sentido de la vida, de la palabra de Dios, a un montón de chicos y chicas. Y justamente hay como un gesto de multiplicación. Jesús parte el pan, Juan Bosco lo recoge en una canasta, y los chicos van haciendo este gesto de entregarlo como lo hicieron los discípulos también. Un cuadro muy, muy bonito que daría para seguir profundizando. Bueno, simplemente para concluir, volvemos a contemplar, y les invito a que nos detengamos un minutito, quizás en algunas otras cosas. Por ejemplo, también aparece allí la luna en el trasfondo. Bueno, el que aparezca toda esta realidad de lo que va a venir después. Vemos allí la casita Pinardi. Allá en el fondo podemos pensar en la casita también de El Nacimiento, la casita de Ibeki, como si se viera allá arriba, ¿no? Bueno, hay un montón de elementos que nos pueden ayudar, así, en un minuto de silencio, a quizás conectar con el cuadro y decir: ¿qué cosa desde esta belleza hoy el Señor me quiere decir, la Señora me quieren decir, Juan Bosco me quieren decir, a través de este sueño de los 9 años que tanto mencionamos, pero que es un libro que tenemos que contemplar? Aquí vemos la versión también en apaisado, y podemos también pensar hasta dónde nosotros creemos y trabajamos creyendo que ahí donde habitan, donde están nuestros jóvenes, aparece el llamado que hoy el Señor nos hace a cada uno, a cada una, como le hizo a Juan Bosco. Él es el que nos llama, Él es el que nos da la maestra, Él es el que nos invita a estar en ese campo. Este es tu campo, va a decir la señora a Juanito. Y Juanito, sabemos, del sueño sale muy aturdido. O sea, no podemos decir que esta es una revelación donde Juan Bosco dice: yo acá tengo totalmente claro lo que mi vida significa para adelante y lo que tengo que hacer. Por el contrario, lo deja muy aturdido. Quizás también esta sea una clave. En el sueño de los 9 años, si bien encontramos signos, son signos que tenemos que leer con fe. No es un libro que nos diga qué hacer, no es un recetario pastoral. Es quizás un espacio en el cual tengamos que contemplar profundamente el misterio de la vida de los chicos, de las chicas, el misterio de Jesús y de María, para entender también el misterio del llamado de nuestra vida.